y bueno, se quedará grabado como una previa del partido de Real Madrid Atlético Madrid que se va a dar mañana. Y bueno, empezamos este directo, es el programa piloto, digamos, y bueno, esperamos que nos perdonéis si tenemos algunos fallos técnicos, porque esto de OBS es un poco complejo, sobre todo las primeras veces. Y así que nada, le doy paso a mi compañera Slatka, que es la que tiene más o menos hecha la escaleta del programa. Buenos días a todos. Bueno, vamos a intentar hacer una previa para el partido derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético Madrid, que va a ser mañana sábado 12 de diciembre a las 21 hora central europea de la noche. Va a estar por primera vez en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Real Madrid y por primera vez, desgraciadamente, va a ser sin público. Como sabemos, la Liga Española no permite público en sus estadios durante estos meses de pandemia de coronavirus. Y ahora vamos a recordar cómo fue el último partido entre los dos grandes equipos madrileños. Fue un día soleado de febrero 2020, este año marcado por coronavirus, en un Bernabéu lleno, bonito, que vio una victoria blanca. La victoria le dio el gol de Benzema y este gol lo cocinaron Vinicius y Ferran Mendy con un ataque por la izquierda y así quedó 1-0, victoria de Real Madrid. También en la primera parte, rojiblancos tuvieron un tiro al poste y luego pretendieron de un penalti de Casemiro sobre uh, Morata, Álvaro Morata, que por entonces jugaba por Atlético Madrid. Y Álvaro Morata, como sabemos muy bien, es producto de Real Madrid. Ha ganado varios títulos con ellos y ahora mismo está en Juventus. Así que Álvaro fue protagonista. También protagonista fue Yannick Carrasco, que justo había vuelto de China. Lo recuperaron. Entonces, Real Madrid también ganó Barcelona, el último, que fue el último partido jugado con público, también en Bernabéu, fue súper bonito el partido. Y luego empezó la pandemia de coronavirus, hubo 2 duros meses de pandemia, de confinamiento, y después la liga insistió que se tienen que jugar los partidos, que se tiene que terminar la liga, aunque sin público, y Real Madrid volvió fuerte como nadie y con 10 partidos sin perder ninguno, y con muy buena defensa y insistente, pues se proclamó líder por 34 vez seguida. Pero, bueno, nada. Sí. Entonces, vamos a recordar algunos partidos que nosotros hemos estado, pues se puede decir casi última década. Han pasado muchísimos derbis madrileños. Fueron súper bonitos partidos debido a que los dos equipos fueron muy, muy, muy bien dotados con futbolistas excepcionales. Entonces hemos visto muchísimos partidos. Yo me acuerdo de pocos, pero puedo destacar que uno de los partidos más bonitos fue el partido de la Liga en septiembre de 2016, que fue cuando Cristiano Ronaldo, el gran goleador histórico de Real Madrid, marcó hat-trick en Vicente Calderón. Fue bastante emocionante. Entonces, para Atlético jugaron Oblak, Diego Godín, Savic, Gaby Fernández, Coque, el capitán de hoy. Saúl también jugó, Yannick Carrasco antes de irse al China y también Fernando Torres. Así que fue súper bonito. No jugó Benzema, no jugó, entró de suplente, que es un poco extraño. Jugó Gareth Bale, pero bueno, el hat-trick de Cristiano muy, muy destacable. Y luego, el mismo año, 2016, pero en febrero, al principio del año, Atlético Madrid ganó a Real Madrid en Bernabéu y ahí marcó Antoine Griezmann, que ahora está en Barcelona. Pues en otoño de 2016
Real Madrid ganó y luego posteriormente en la primavera se proclamó campeón, ganó también la Champions y en total ganó 5 títulos. Fue un año muy destacado con Zinedine Zidane. Y bueno, yo me acuerdo un partido, porque en Calderón nosotros la prensa escrita estábamos bajo de... no sé cómo se dice. Como un techo, ¿no? Sí, tenemos un techo, pero yo me acuerdo que tú estuviste en un partido que al final fue un diluvio y te mojaste muchísimo. Cuéntanos, por fin. Sí, bueno, yo de Atlético de Madrid y Real Madrid ahora se me han venido varias cosas a la mente. Al final se me olvidó prepararlo, pero yo tenía una imagen muy buena de que grabé vídeos, no sé si te acordarás de aquel choque que tuvieron Cristiano Ronaldo y Diego Godín. Ese Oh, sí, choque sí. que se dieron, bueno, como una especie de puñetazos. Que recuerdo que lo grabé con la cámara de fotos y al final lo terminaron emitiendo canales de La televisión, televisión. la televisión nacional. Y bueno, aquello fue muy sonado, el vídeo tuvo muchísima repercusión. Cristiano Ronaldo era muy odiado en el Vicente Calderón y por supuesto lo es en el Wanda Metropolitano, no tiene ninguna duda, aunque más como madridista que ahora, ¿no? Y en Y sí, Vallecas también lo odian mucho. bueno, a Cristiano le odian en casi todos los estadios de España, menos en el Bernabéu. Pero sí que recuerdo también cuando tú has mencionado ese hard trick, Sí, cuando él se puso así delante de las cámaras de fotos, yo sí. que soy fotógrafo, yo no estaba en ese momento, a mí me pilló en otro lado, con lo cual no tengo esa foto. Pero sí que es cierto que, bueno, en esos partidos hubo muchos momentos buenos. También recuerdo un 4-0 que perdió el Real Madrid en el Vicente Calderón. No sé si era para la Supercopa de España o algo así, que creo que estaba Ancelotti de entrenador. Bueno, y Ya no bueno, sé. ha habido muchos. Y respecto a a ese partido que decías Del diluvio. de la lluvia, ahora estoy poniendo la foto de Sergio Ramos en aquel día, porque el Real Madrid se terminó clasificando para la final de la Champions con esa Sí, eliminatoria. Al final fue el resultado global, creo que fueron 4-2 favorable al Real Madrid. sí. Y, Pero y en este partido 2-1 y el gol era para 2-1. efectivamente, sí, 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 sí. Pero bueno, fue un partido bonito, llovió muchísimo. Y la verdad es que para los fotógrafos fue infernal, aunque es cierto que las fotografías salen bonitas con ese valor añadido que es el Sí, agua, ¿no? El agua preciosas, sí. cayendo a chorros. Y una Así que pequeña niebla así sí, en sí, sí, sí. violeta. Fue muy Pero bonito. se mojaron los fotógrafos y los futbolistas. Sí, pero al futbolista le da igual. Los fotógrafos llevamos la cámara, se nos puede estropear y bueno, a los futbolistas les da un poco más igual. ¿Y te acuerdas la jugada de Karim Benzema que hizo dribbling entre Savic, Godín, Jiménez, Chema Jiménez? Pero Y esto fue en luego otro pasó a partido, ¿no? Y Isco marcó. ¿Ah? Pero esa jugada malabarista que hizo una vez Zidane fue en otro Sí, sí. partido, ¿no? No, No, este es creo de que... Karim Benzema. Sí, pero eso fue en otro partido, ¿no? ¿O no? ¿O fue En en ese mismo este, partido? Ah, en vale, vale, este, vale. creo que Vale, yo es sí. que los confundo un poco porque... Porque, Bueno, porque esta es la semifinal semifinal de Champions y con esta victoria 2-1 se van a Cardiff y ahí ganan la 12ª. sí, sí, sí. Eso. Ah, fue cuando ganaron a la Juventus en la final, ¿no? En ¿En Cardiff, Cardiff? sí. Sí, vale, vale, vale. Bueno, y podemos recordarnos también los apoteósicos 2 finales de Champions entre Atlético Madrid y Real Madrid en Mm. Lisboa. Mm. Bueno, Memorable. eso fue traumáticas para la afición del Atlético de Madrid, sobre todo la primera, porque la segunda más cruel de los penaltis, bueno, es una lotería que al final, bueno, pues por mala suerte, unos centímetros el balón de Juanfran no entra, pero la primera final sí que duele mucho a la afición del Atlético de Madrid porque ese gol en el minuto 93 lo van a tener clavado para siempre. Y hasta que algún día no haya una revancha en la que se puedan encontrar y suceda algo parecido a favor del Atlético de Madrid, esa espina no es fácil de sacar. La verdad es que ese Yo, partido fue memorable. yo estuve en este estadio de la Luz en Lisboa y Sí, sí. fue precioso y muy emocionante y muchos nervios y todo. Y hasta
Bueno, porque yo viajé en autobús con la afición de Atlético Madrid. Mm. Fuimos dos periodistas, se enfadaron con nosotros, nos dejaron ahí, no nos esperaron después de las ruedas de prensa y nos tuvimos que buscar la vida y luego con policía y buscando Madre mía. otro transporte. Fue Una una aventura noche total. memorable. Una aventura total, desde luego. Sí, sí, sí. Sí, Yo, muy yo emocionante. no estuve, yo solamente he estado en una final que fue en la de Liverpool contra Tottenham, aquí en el Wanda Metropolitano. No tuve la suerte de estar en ninguna del Real Madrid porque eran desplazamientos largos y yo, bueno, pues no podía en esos momentos, pero sí que estuve en la final de Champions de aquí de Liverpool y Tottenham, que no viene al caso, pero sí decir que ir a una final de Champions siempre es espectacular. Así que me Exacto. imagino lo bien que lo pasarías en esas finales de Milán y de Lisboa. Vamos a seguir adelante. Adelante. Bueno, ahora vamos a ver cómo va la clasificación. Mañana va a ser, bueno, esta noche empieza la jornada 13 del campeonato español y vamos Voy a a poner ver la cómo llegan clasificación. Un momentito. los dos. Vale, creo que ya está la clasificación en pantalla. Si no me equivoco, sí. Ya os la cuento. Pues Atlético Madrid es líder, 26 puntos tiene y los tiene solo con 10 partidos, o sea, va 2 partidos atrás del resto. Ujú. Tiene 8 victorias, 2 empates y ningún partido ha perdido en la liga. Esto es muy destacable, tanto como los goles. Esto es una cosa que yo no me acuerdo los últimos 10 años que le había ocurrido a Atlético. Tiene 21 goles a favor y solo 2 en contra. Bueno, Atlético siempre ha estado bien en defensa, pero este año ha marcado muchísimo. En 10 partidos ha marcado 21 goles, 2 y algo promedio por partido, que es una muy, muy buena marca para Atlético y esto habla lo del equipo. Y Ujú. viene con 5 victorias. Últimos Ujú. 5 partidos, 5 victorias. Después de esto es Real Sociedad, que tiene 25 puntos de 12 partidos, y Villarreal, que tiene 21 puntos. Y Real Madrid llega cuarto con 11 partidos, o sea, un partido menos del resto y 2 menos de Atlético. Entonces, Real Madrid tiene 20 puntos, tiene 6 victorias, 2 empates y 3 perdidos ha perdido. Y los goles son 17 a favor y 12 en contra. Ha recibido 12 goles y esto no habla muy bien de la defensa de Real Madrid, pero bueno, han tenido problemas. Con Sergio Ramos un mes faltaba y más. Dani Carvajal, Odriozola han tenido bastante problemas en defensa, así que perdonamos. Y quiero decir, aparte del partido con Atlético Madrid mañana, Real Madrid el martes, en 3 días, tiene otro partido de la jornada 19, según la programación, con Athletic Bilbao Ujú. a las 10 de la noche. Entonces, si Real Madrid gana Atlético mañana y Athletic Bilbao el martes, va a tener 6 puntos a favor y con estos 6 puntos puede llegar con Atlético Madrid Ujú. 26 puntos. Pero si Atlético Madrid gana mañana, puede alejarse de Real Madrid 9 puntos, que eso es muy importante porque ahora el Atlético Madrid ya es el favorito más claro del título, pero 9 puntos sobre Real Madrid es una ventaja muy, muy fuerte. ¿Sí, no? Totalmente. Bueno, ya hay mucha gente que da favorita al Atlético de Madrid. Y además también de cómo está el Barcelona, ¿no? Que está prácticamente cerca del descenso, aunque desde luego Noveno. es impensable pensar que el Fútbol Club Barcelona va a jugar en esa posición en muchas más jornadas, ¿no? O sea, esa es Sí. una situación que se va a remediar en breve. Incluso va a pelear por la liga, el Barcelona siempre está ahí y el Real Madrid yo creo que también. Este partido desde luego es clave para que no hacer muy grandes las distancias, pero sí, efectivamente el Atlético de Madrid es favorito hoy por hoy. Hay que destacar que esta temporada los dos equipos madrileños han ganado a Barcelona. Esto no sé si ha ocurrido los últimos años. No, pero Y bueno, ahora, ganar en la liga al Barcelona tampoco es muy difícil este año, o sea, tampoco... sí, pero los dos lo han hecho Sí, 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 y sí, sí, habla sí. que son buenos equipos este año. Bueno, ¿cómo Totalmente. vienen?
Real Madrid ganó a Barcelona 3-1 en Camp Nou en octubre. También ganó a Betis, a Sevilla, empató 0-0 con Real Sociedad, que por entonces era el líder. Real Sociedad mucho tiempo era el líder de la liga, ahora es el segundo. Real Madrid perdió también de Cádiz 0-1, de Alavés 1-2, pero sobre todo dolió la pérdida de Valencia 1-4 perdió en Mestalla, pues Valencia venía de una crisis, bueno, todos pensábamos que Valencia está en una crisis, tanto institucional como han perdido muchos jugadores y jugaban solo los jóvenes, pero Javi Gracia ha hecho que Valencia dio un repaso a Real Madrid, tampoco jugaron muy bien Real Madrid, entonces 4-1 pérdida. Y lo muy importante de esta semana... Solo una cosa, en defensa del Real Madrid en este caso, tampoco el Valencia hizo un gran partido, simplemente llegaron 4 veces y fueron 4 goles. No sé si hubo algún penalti también, quiero recordar, ¿no? Bueno, no recuerdo bien. Pero el Real Madrid tampoco jugó tan espantosamente mal. Sí que es cierto que le llegaron 4 veces, le hicieron 4 goles, mérito total para el Valencia, pero bueno, yo creo que el Real Madrid tampoco jugó tan mal. Lo que pasa es que a veces cuando las cosas se ponen feas y pues te meten 4 goles y el resultado al final es el que cuenta, ¿no? Porque... Pero no dieron la importancia del partido que tenían que dar Real Madrid, porque todos vemos que Valencia está en una profunda crisis y nadie pensó que se van a recuperar y van a poner todo y van a... Sí. Es un equipo muy joven, se han quedado jugadores muy jóvenes y creo que Real Madrid tampoco despreció este nuevo equipo. Sí. Así que esta semana... el equipo de Zidane ha hecho las cosas muy, muy, muy bien y mañana puede cerrar una semana muy, muy buena, porque ganaron a Sevilla, aunque Sergio Ramos no jugó con Real Madrid este partido, pero ganaron a Sevilla con un gol de Vinicius Junior el sábado pasado. Y luego el miércoles vencieron también Borussia Mönchengladbach con 2-0 con doblete de Karim Benzema. Hicieron un partido estupendo, sobre todo destaco, aparte de Benzema, Luka Modric, que hizo todo lo posible para que Real Madrid diese miedo, que tenía muchísimas ideas, chutó poste, luego tuvo un gol que por fuera de juego que, bueno, de Varane no lo... juego, sí, clarísimo, fue buenísimo, pero fue muy bonito, pero era fuera de juego. Sí. Entonces, esta es una semana clave y la broche de oro se puede poner con una victoria en su estadio, en Alfredo Di Stéfano, contra el líder Atlético Madrid. Bueno, y aquí te voy a cortar un poquito porque nosotros aquí siempre hemos defendido a Zidane, ¿no? Sí. Como entrenador, y sí que es cierto que esta semana prácticamente la gente le daba por... prácticamente sentenciado si no hubiese obtenido un buen resultado contra el equipo alemán y casi no importaba lo que sucediese en este partido, pero al final Zidane se va a comer el turrón tranquilo estas navidades porque aunque pase lo que pase mañana, su puesto está asegurado, desde luego ya tiene la clasificación de Champions, que era lo más importante, pero sí que había mucha gente, mucho madridismo que ya estaba casi deseando que le pusiesen de patitas en la calle. Aquí siempre lo hemos defendido como buen entrenador, igual que a Cholo Simeone cuando también recibe críticas. Yo también he sido un defensor de Cholo Simeone porque me parecen 2 entrenadores magníficos, que la Liga en España es una privilegiada por tenerlos a los 2 como entrenadores. Sí, totalmente. Y bueno, pues... Es muy difícil ser extranjero y trabajar en España. Esto como extranjera lo puedo decir. Y a Zidane... Bueno, pero Zidane y Cholo no lo han tenido difícil. De la prensa española, la prensa española le había cortado ya la cabeza antes de... Bueno, pero la prensa española no tiene estos criterios, porque con Benítez o con Lopetegui, el Atlético de Madrid lleva mucho tiempo sin cambiar de entrenador, pero... En el Real Madrid no da igual de la nacionalidad que sea. Si pierdes 4 partidos seguidos, ya puedes haber nacido en el Santiago Bernabéu, estás fuera. No. Esto es así, da igual. No. Sí. No, en el Real Madrid no existe... Porque siempre las críticas hacia Gareth Bale. Gareth Bale tenía la culpa de todo.
Gareth Bale, yo creo que el problema, y que yo también le he defendido muchísimo, era un poco su actitud, más que su juego, sus lesiones y su no hablar castellano, daba igual. Yo creo que era lo que le molestaba al madridismo era cuando salía al Bernabéu, ese trote que llevaba, que no terminaba de arrancar a correr, que era su mayor virtud. Y yo creo que el madridismo, esos detalles le cabreaban mucho, A aparte Isco le de que... perdonaron todo y Marco Asensio también. Bueno, Sí, bueno, sí. Marco Asensio, yo creo que su peor versión la está dando después del confinamiento, porque anteriormente estuvo lesionado y antes de lesionarse hizo unas exhibiciones por todos los sitios donde estaba, en la selección y en el Real Madrid. Sí. Luego llegó su lesión de rodilla fatal y después, en cuanto que se recuperó, hizo un buen partido y creo que llegó el confinamiento. Y sí que es cierto que después del confinamiento, Marco Asensio no ha vuelto a ser el Marco Asensio que se espera de él. Va con miedo un poco. Tiene que encarar más. El otro día encaró unas cuantas veces y se ve que el chico domina muchísimo y que tiene mucho fútbol dentro, pero necesita eso, necesita que alguien le diga, mira, si la pierdes no pasa nada. Tú vuelves a intentarlo hasta que te salga. Messi no siempre se regatea a todos, hay muchas veces que pierde el balón por el camino y bueno, y así es. Pues Zidane levantó su equipo de esta Sí, negativa dinámica. Y el equipo se vio que aún pueden jugar fútbol, no se lo ha olvidado, y tienen capacidad de conseguir, de unirse, de ser fuertes y especialmente en los partidos claves, de ganarlos, de sacar mejor de sí mismos y aprovechar las oportunidades, aunque sean últimas oportunidades. Eso. totalmente. Y Eso. ahora Atlético Madrid. Atlético Madrid empezó con una goleada de Granada con 6-1, que no es nada típico para Atlético este resultado 6-1, y Cádiz con 4-0. Cádiz que ganó a Real Madrid y a Barcelona. Bueno, Atlético también ganó a Ceuta, a Betis, a Valencia, a Valladolid, a Barcelona con el gol de Yannick Carrasco, como hemos dicho, y empató con Huesca, Villarreal y también último partido empató con Bayern München en Wanda Metropolitano para en grupo de los Champions. Al final se han clasificado los dos, tanto Atlético como Real Madrid se clasifican en los octavos de Champions. Real Madrid como primero del grupo, Atlético como segundo. Y lunes sabremos sus nuevos rivales. Así que Atlético tiene 8 victorias, 2 empates y ningún partido perdido en la liga. Así que todo esto, todos estos números avalan el buen trabajo de Simeone. Su equipo, otra vez, nuevo equipo completado, como casi cada año, bien equilibrado, con más protagonismo esta vez del talento de João Félix, el joven portugués, que empieza a dar muestras de su gran calidad y marcar goles, creo que 5 ha marcado. Y también el nuevo killer, Luis Suárez, que vino de Barcelona. Y también una pieza bastante clave que tienen es el Marcos Llorente. Marcos Llorente, que es producto de Real Madrid. ¿A ti te gusta? Totalmente. A mí me gusta, pero me gustaba mucho más su padre, ¿no? Porque yo ya que soy un poco mayor, sí, yo era un fan de Paco Llorente porque tenía una velocidad extrema y era un tipo que se cuidaba muchísimo y generalmente era suplente, era suplente revulsivo, solía salir sobre el minuto 65 o 70 y sí que es cierto que cada vez que salía cambiaba el partido, ¿no? Y su hijo, pues bueno, ha heredado su obsesión por mantenerse en forma, por Sí, comer sano, sí, por sí. llevar Muy dietas, atlético. sí, muy atlético, se preocupa muchísimo por su estado de forma y se le nota, y se le nota. Y como tú bien me decías hace poco, Cholo Simeone le ha probado en varias posiciones y al final Empezó parece que, desde defensa y pasó efectivamente, como... y parece que donde mejor está es más cerca de la portería contraria, mejor que de la suya. Entonces, sí, porque Algo como está Messi, le gusta empezar de un poco del medio centro sí, sí, sí. y Pero el si puede. chico funciona mejor atacando que defendiendo, desde luego. Mm. Pero bueno, también se pega unas palizas tremendas, baja a defender, es muy completo. Es muy Sí, completo. sí. Y fue la clave para eliminar Liverpool, que era el campeón de Efectivamente, Europa el año efectivamente. pasado. Marcos hizo 2 El, partidazos el último excelentes partido que y vimos por pensamos que es televisión de imposible. Champions, sí.
Yo Y creo. pensamos que es imposible ganar a Liverpool, pero Marcos lo hizo muy bien. Bueno, todo el Sí, 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 equipo, sí. pero él destacó. Sí, 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 sí. Pues esta temporada Marcos en la liga lleva 4 goles y Griezmann lleva 3. Bueno, Luis Suárez, como ya dije, Luis Suárez y Joao Félix llevan 5 goles cada uno. Sí. Y interesante es que Yannick Carrasco lleva 2, pero interesante es que Ángel Correa es líder por asistencias, ha dado 5 asistencias en la liga y de ahí un poco podemos ver cómo vienen tantos goles, 21 goles de Atlético que aportan Yannick y Correa y los dos delanteros y Trippier también, Kieran Trippier tiene 3 asistencias. Sí, sí, sí. Si vemos los goles de Real Madrid, Valverde lleva 3 y Benzema lleva 4 y Benzema tiene 4 asistencias. Rodrigo también 4 asistencias, así que llevan un poco menos que Atlético Madrid. Y también hay una otra estadística. ¿Sí? Yo creo que la gran preocupación del Real Madrid es Luis Suárez. Lo primero por su motivación, porque Luis Suárez odia al Real Madrid con todas sus fuerzas y va a intentar marcar gol cueste lo que cueste. Y Luis Suárez no... 11 goles. Les ha marcado 11 goles. 11. Y Luis Suárez no escatima en esfuerzos cuando se enfrenta contra el Real Madrid. Los detesta como buen jugador del Barcelona que ha sido. Y ahora en el Atlético de Madrid, pues ese odio pues crece. No puede hacer otra cosa más que crecer. Encaja muy bien con la táctica de Simeone. Sí, totalmente. Y aparte, como delantero, yo creo que tiene más gol que Benzema. Aunque genera menos juego. Sí que es cierto que yo creo que Benzema se baja más a recibir el balón y a generar juego casi desde el centro del campo. Luis Suárez está más esperando su momento, su oportunidad en el área. Y cuando la pilla sí que es difícil que falle. Es un pistolero, un killer. Es un pistolero. Pero tiene un tiro. Total, o sea, de esas que falla Benzema, que dices, madre mía, ¿cómo habrá podido Benzema fallar esto? Esa Luis Suárez no la falla y como tenga alguna, desde luego, va para adentro. Y el Real Madrid, Zidane, yo creo que estará preocupado pensando en Luis Suárez, ¿no? Aparte, Zidane tiene muchas preocupaciones para mañana, sobre todo Luis Suárez, como estamos diciendo, Joao Félix, Marcos Llorente, Yannick Carrasco, que es un jugadorazo, que yo, la verdad es que cuando se fue del Atlético de Madrid lo sentí muchísimo, porque... La velocidad. Yo que soy fotógrafo que le he visto a pie de campo, era increíble ver a ese chico jugar al fútbol y me extrañó muchísimo cuando se fue a China a jugar, pero bueno, son cosas del mercado, del dinero y las situaciones que surgen en el fútbol. Pero me alegré mucho cuando volvió, está rindiendo otra vez y tiene mucho que hacer que se preocupe Zidane, porque el ataque del Atlético de Madrid frente a otros años es totalmente distinto. De hecho, se está demostrando, como bien dices, con los goles que están marcando este año, porque tienen 4 o 5 jugadores que encaran muy bien y el Madrid lo puede pasar mal. De Luis Suárez quería añadir una cosa. Él viene de una cuarentena porque le diagnosticaron con coronavirus cuando estuvo con Uruguay en las cualificaciones. Y nosotros creemos que va a jugar. Este va a ser su primer partido. ¿Tú crees que le va a influir esto que, bueno, ha perdido un poquito de ritmo? Nada, para nada. Yo pienso... Claro, no, yo pienso que estos jugadores que ya son tan expertos y que no se ponen nerviosos, sino que están deseando que llegue un partido así, y más contra el Real Madrid, para nada le va a influir y va a salir a muerte. O sea, va a salir... No creo que juegue todo el partido, a lo mejor, porque en los 60, 70 minutos que va a jugar va a morir. Va a morir para marcar gol. No tengo ninguna duda de que Luis Suárez va a salir con el cuchillo entre los dientes al que pille y a marcar. Así que veremos a ver Sergio Ramos cómo está, que también viene de una temporada sin jugar, cómo está Varane, que también te puede hacer un partidazo, como te puede hacer 2 errores consecutivos complicados. Veremos a ver la defensa central cómo está del Real Madrid. Creo que se van a repartir las tareas en defensa.
Esto Sí. hicieron contra Borussia. Me fijé Ujú. que la defensa estaba muy bien organizada y se repartían. Tú pillas y Casemiro también ayudaba mucho. Y Rodrigo, no sé, yo creo que este Bueno, partido no va a empezar Rodrigo, pero yo creo Rodrigo que sí. apoyaba muchísimo en defensa. Me fijé contra Borussia y creo que es importante esto. Yo creo que sí. De todas maneras, lo que has dicho de Casemiro, si, si Luis Suárez sale con el cuchillo entre los dientes, Casemiro le está esperando ahí con una pistola. O sea, eso está claro. O sea, si Luis Suárez odia al Real Madrid, Casemiro es un madridista puro también y no se lo va a poner fácil a Luis Suárez. O sea, va a ser un No, partido no. bonito por estos jugadores que hacen que estos derbis sean especiales. Sí, sí. Mm. Vale. Quiero contarte una estadística interesante que encontré en Marca. Cuenta, cuenta. Um, Mira, a los dos rivales, Atlético Real Madrid, junto con Sevilla y con Real Sociedad, aprietan y deciden sus encuentros en los últimos 15 minutos esta temporada. Ahí marcan más goles. Entonces son especialistas de sacar puntos con el remate, en el remate final. Ajá. Atlético Madrid incluso es un poco mejor que Real Madrid. Es mejor que nadie con 7 goles marcados en los últimos 15 minutos y 2 recibidos. Y creo que esto también aporta porque es líder, es un punto importante. Pero vamos, conocemos muy bien Real Madrid que siempre aprieta al final y si tiene que resolver algo, pues aprieta muchísimo. Sí, van a apretar, pero yo creo que el Real Madrid va a salir desde el principio enchufado, va a ir buscando el partido. No, Zidane ya ha pasado 15 días muy malos y ha visto con este último partido, sobre todo contra el Borussia, que es mejor marcar pronto, ir tranquilo, que los jugadores se suelten, porque el otro día cuando el Real Madrid marca el primer gol, enseguida se nota una relajación, los jugadores ganan en confianza y yo creo que el Real Madrid va a salir desde un principio a por el partido, el Atlético de Madrid también. Yo no creo que vaya a ser un partido de estos aburridos del centro del No, no. campo ni nada. Van a ir los dos a atacar, o Sí. sea, tanto este nuevo Atlético de Madrid como el Real Madrid siempre sale a atacar. Y va a ser un partido muy dinámico, va a estar muy bien por eso, porque los dos van a ir a por el partido desde el principio, creo yo, vamos. Vamos a ver muy bonitos encuentros, bonitos choques, ¿no? Sí, 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 Si sí. juega Vinicius, que es muy rápido y tal, pues Vinicius va a tener un choque interesante con Trippier, que también es un futbolista rápido y Sí, interesante. yo tengo mis dudas de que vaya a Carrasco. salir. Yo tengo mis dudas de que vaya a salir Vinicius, Uh-huh. porque el último partido no brilló especialmente. Y aunque yo tengo muchas esperanzas en Vinicius de que va a ser un gran jugador, sí que es cierto que le faltan algunas cosas. Y el último partido no estuvo acertado en todas las jugadas que intentó. Contra el Sevilla, aunque no jugó tampoco mal, el gol que marca es un poco en su línea, ¿no? Un poco Sí, pero lo intentaba. fortuito. Hizo Sí, varias sí lo entradas. bueno que tiene Vinicius es que lo intenta siempre. Sí. Aunque últimamente, después de esas declaraciones de Benzema, yo creo que le afectaron. Es un chico, no hay que olvidar que tiene 18 años, ¿no? O 19, ¿no? O 20 ya. Tiene 20, ¿no? 20, sí, sí. Bueno, tiene 20 años, es muy joven. Mm. Y escuchar a un compañero tuyo que te saca 8 o 9 años decir que no te pasen el balón y tal, yo creo que le ha afectado más de lo que en un principio parecía. Pero poco a poco lo está Lo recuperando. está recuperando y tiene que intentarlo. Aunque se equivoque, yo creo que tiene que intentarlo. Sí, Tiene que sí. seguir Con más como un confianza, cuchillo, tener más efectivamente. confianza. Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Y chutar más a la portería. Chutar, Mm, sí. Lo que tiene que es practicar mucho el chutar, cre- porque Tiene que, chutar. pero no me refiero a los entrenamientos, creo que él Claro, tiene claro, esto como tiene tarea, afinar que su puntería. tiene que hacer lo que Creo han que hecho tiene los que grandes trabajar siempre. más Sí, sí, sí. en esto, especialmente Vinicius. Por ejemplo, en el último, bueno, nosotros ya no podemos ver los entrenamientos en directo, pero en el calentamiento con Borussia, que estuve en el estadio, pues no lo vi tanto chutar. Vi Rodrigo, Luka Modric marcó 3, 4 goles en el entrenamiento, tremendos. Benzema también, pero Vinicius estaba como no muy Sí, que no persistente. se centraba mucho en chutar y es lo que él tiene Exacto, que mejorar. Tiene que tirar a exacto. puerta desde todas las situaciones, desde todas las posiciones para mejorar ese último tramo que le falta, que es cuando llega al área,
que al final es lo que dice todo el mundo y bueno, pues todavía no lo ha revertido esa opinión de la gente, ¿no? Que es que en los últimos metros parece que se ciega y o manda el balón al espacio o lo saca fuera del campo o los pases no los reflexiona bien, porque el otro día también se fue a quedar solo delante del portero, que tenía tiro, sí que es verdad que es diestro y le pillaba mal, pero intenta hacer un pase a Benzema, el pase es malo, él estaba solo, podía haber tirado, bueno, pero es muy joven, es normal que esos errores se cometan, eso Sí, está sí, claro. sí, Uh-huh. tiene margen de mejorar. Sí, sí, sí. Bueno, Mucho. luego Benzema va a ser líder indiscutible de Real Madrid, junto con Luka Modric. Se espera que ellos hacen la creatividad en el ataque, que se inventan cosas, que sorprenden y que, bueno, que Benzema que marque goles. Y otro choque interesante que vamos a tener sería entre los dos porteros, que Jan Oblak de Atlético Madrid y Thibaut Courtois de Real Madrid, que es el ex portero de Atlético Madrid, con lo cual conoce perfectamente casi todo el equipo y el estilo y la filosofía y todo. Pues supuestamente son si no son los dos mejores, uno de los mejores porteros actualmente, no solo en la Liga Española, sino en mundo. Y va a ser un choque de mucha clase. Yo creo que vamos a ver bonitas paradas de los dos. Sí. Totalmente. Yo creo que junto con Ter Stegen ¿cómo se dice en alemán? El Neuer. Yo creo que son los 4 mejores porteros y mañana se enfrentan pues 2 de los mejores y bueno, a ver cuál de los dos es el que primero recoge el balón de su portería. y va a ser un bonito duelo también en la portería, a ver cuál de los dos lo resuelve mejor. Esperemos que haya muchos goles, ya está, ¿no? Porque los partidos con muchos goles son los más bonitos. Entonces, ojalá los porteros lo pasen mal y tengan que recoger el balón de sus porterías ambos y que veamos un partido con muchos goles y jugadas bonitas. Sí. Solo último, antes de ir con las alineaciones, solo vamos a mencionar que el árbitro del partido va a ser Mateo Laoz, de 43 años, de Valencia, que creo que es el mejor árbitro de España. Bueno, es internacional, es muy interesante. Él le gusta el juego, normalmente deja a los futbolistas que juegan, pero también le gusta dialogar con ellos y explicarles todas sus decisiones. Bueno, le gusta mucho la comunicación. Dicen que algunas veces no pita todas las faltas y tal, a ver si perdona mañana. Sí, bueno, es un árbitro que deja jugar mucho. Antes de empezar a sacar tarjetas y evitar faltas, deja jugar, no... Eso es bueno. Es bueno. Intenta que el partido no se le vaya de las manos tampoco, pero sí que deja jugar y bueno, para el espectáculo, bueno. Y además Mateo Laú también da espectáculo. Da espectáculo con sus conversaciones, con sus cosas también. Veremos, a ver, esperemos que no haya polémica sobre todo, porque a mí de las cosas que menos me gustan del fútbol es cuando hay polémica de si ha sido penalti, no ha sido, fuera de juego. Esperemos que todo esto no suceda, aunque es casi inevitable. Que el VAR esté en su sitio, que sea justo. Que tenga suficientes cámaras para ver de distintos ángulos. Sí. Hombre, yo creo que tendrán cámaras, ¿no? No creo que sea... No lo sé. Sí. En algunos partidos de esta temporada se vio que no tiene suficiente cámara. La verdad es que es tremendo que sigan cometiendo errores, ¿no? Algunos penaltis. Sí. Es verdad. Es verdad que todavía no está todo lo fino que se podría esperar de un sistema así, ¿no? Pero habrá que darle tiempo también, como a Vinicius, ¿no? Que comete errores. Vamos con la alineación. Muy bien. Pues si quieres empezamos con... ¿Quién es Juan Casa del Real Madrid, no? Sí. Pues empezamos con el Real Madrid. Venga. Vale. Pues yo creo que ya está en la pantalla. A ver si es verdad. Sí, efectivamente, ya está. Esta yo creo que va a ser la alineación, aunque tengo mis dudas de Vinicius, que le hemos colocado arriba a la izquierda, que yo creo que es bastante posible que salga Rodrigo. Vamos a decir todas las líneas. Empezamos sí, por supuesto. con Courtois. Eso es, sí. Luego la defensa, ¿quién hemos puesto?
Dani Carvajal en la derecha, Rafael Varane y Sergio Ramos en el centro y Mendy por la izquierda. Dani Carvajal, queremos decir que vuelve después de una larga lesión, pero Zidane ya lo ha puesto en el grupo con Borussia, no salió, pero él es el titular indiscutible de esta posición y opinamos que le puede dar titularidad. Y claro, si está bien físicamente y todo, que Zidane dijo que sí, que está bien, pero Sí. sí. En la rueda de prensa Zidane dijo una cosa que sorprendió, pero bueno, dijo que en este partido puede haber 5 cambios, porque tienen que jugar todos, o no, o no. Sí, sí, sí. Bueno, veremos a ver lo que pasa. En el medio campo, medio centro. Están Casemiro, Modric y Kroos. Yo creo que esto es innegociable. Van a salir los tres desde un principio y aunque luego Valverde, puede haber... también Sí, pero dije, Valverde... Valverde ha vuelto con el grupo, pero creemos que no va a Sí, empezar. viene de una lesión. En todo caso, jugará al final. Y depende de cómo vaya el partido también, claro. Sí. ¿Delanteros? Pues hemos puesto a Vinicius por un lado, Lucas Vázquez, que está haciendo la verdad una campaña extraordinaria, está callando muchísimas bocas. La verdad es que mucha gente estaba en su contra, pero es cierto que está demostrando que es un jugador muy válido y le está dando resultados positivos al Real Madrid, sobre todo últimamente. Y también Karim Benzema, que desde luego sí que es indiscutible. ¿Y tú qué crees que puede ser la delantera? Yo creo que va a salir Rodrigo en vez de Vinicius. ¿Y Yo con creo que Lucas Vinicius Vázquez? y Lucas Vázquez, sí. Yo creo que Vinicius mañana igual me equivoco, pero yo creo que igual ni pisa el campo, porque igual salen Rodrigo o Asensio y va a ser el cambio. Si hay un cambio en el partido será, si entra Rodrigo saldrá luego Asensio y viceversa. Yo creo que Marco no va a empezar. Veremos a ver. Todo está ahí entre esos tres, pero yo creo que será Rodrigo. Atlético de Madrid, venga, vamos. Oblak. Oblak, desde luego indiscutible. ¿Defensa? Pues está Hermoso, Felipe, Savic y Trippier por la derecha. Sí. Mario Hermoso juega muy bien. Sí. Marcó un gol el último partido de Champions hace poco. Sí. Y parece que le gusta mucho a Simeone y que se ha comido Lodi. Sí. Medio. Luego en el centro del campo yo pienso que van a estar Coque y Saúl. En el centro del campo. Con Yannick Carrasco a la izquierda y Marcos Llorente tirando hacia la derecha. Y bueno, Joao Félix y Luis Suárez indiscutibles también como delanteros. Yo creo que en vez de Saúl va a jugar Correa. Pero... bueno, veremos a ver. La verdad es que Correa a mí es un jugador que me gusta, ¿no? Y es un superviviente nato del Atlético de Madrid, que le han puesto fuera casi todos los años. Está en la rampa de salida de que se lo van a llevar a otro equipo, pero ahí está, sigue saliendo y bueno. Sí. Y da aportando también mucha también, velocidad y mucha sorpresa y así como enganche entre las líneas, a mí me gusta. No lo ves mucho, pero es que hace un trabajo muy importante, creo. Totalmente, sí. Es un jugador que te aporta muchas soluciones, es rápido, tiene regate. Entra bien, da asistencia. Sí. Veremos a ver. Sí, dime. Esto es por nuestra parte. Sí, claro. Espérate, lo último. Vamos a dar nuestros resultados. Nuestro resultado. Bueno, pues yo creo que es difícil mojarse, porque los dos equipos vienen... Primero, 2-2. 2-2. Yo sinceramente creo que va a ganar el Madrid. Yo creo que va a ganar el Madrid 2-1. Muy bien. Pues esto ha sido todo de nosotros. Sí. Esperemos que os habéis pasado un buen rato, así que os ha gustado. Queremos pediros opiniones si os gusta esta forma de charlas. Bueno, sí. No hemos tenido espectadores, pero bueno, lo dejaremos ahí.
Pero No nosotros sabía por lo hemos eso. hecho con todo, como si los hubiésemos tenido, o sea, da igual. Es la primera vez que hacemos un directo y bueno, pues nos apetecía y ya está, Es una hablar un poco, prueba. hablar de fútbol. Hoy es viernes, tampoco se puede salir mucho a la calle por los confinamientos, o si se sale hay que volver pronto a casa. Con lo cual, pues bueno, pues lo hemos hecho y ya está. Al final a nosotros nos gusta hacerlo, por lo menos. Y si alguien, que sea una persona, disfruta en un momento dado que pone el vídeo y lo ve y mientras que se está durmiendo o lo que sea, pues nosotros encantados. A ver qué novedades van a tener los dos equipos. Quién va a celebrar más? ¿Real Madrid o Atlético? A ver. Hombre, Atlético de Madrid seguro porque va a llegar líder a... Pase lo que pase, va a llegar líder. Con lo cual... No se sabe, pueden igualar, pueden Antes de igualar. Navidad... Antes de Sí, sí, Navidad... sí, Ah, claro. bueno. Sí, pueden. Ah, verdad, sí. Sí, Pero el Atlético de sí, Madrid tiene un partido menos. sí, pero puede Bueno, perder. bueno. Puede ocurrir de todo. Puede ocurrir de Y todo, lo cualquier bueno es cosa, eso está claro. que este diciembre hay partidos. Sí. Pocas vacaciones tienen los jugadores, efectivamente. Sí, pobrecitos, sí. Bueno, además gente también Tenemos que decir que en trabajamos Madrid, y... para los que no están en Madrid, tenemos que decir que en Madrid hace muchísimo frío y sobre todo de noche. Yo he estado 3 veces ya en Alfredo Di Stéfano en el estadio. Después de las 9 ya hace un frío tremendo, así que no es fácil. No es fácil. Yo no voy ya Van a jugar porque... con guantes seguro. Sí. Yo decía que no voy ya como fotógrafo porque está muy limitado el acceso a fotógrafos En y la liga bueno, pues lo veo imposible. en la liga No da imposible acreditaciones. pero van muy pocos fotógrafos y en Champions pues también está complicado, con lo cual hasta que no suceda alguna solución para lo del coronavirus, esta situación parece que no va a cambiar, pero bueno, yo lo veo desde la televisión muy a gusto. Y nada más, yo creo que hasta aquí llega nuestro primer directo, nuestro episodio piloto de este programa sin nombre. Y bueno, yo me lo he pasado bien haciéndolo. Es todo una aventura, aunque no te esté viendo nadie, es una aventura, ¿no? De- Técnicamente también se tiene que organizar bastante las sí, cosas. la verdad es que Y todo ha técnicamente... caído sobre Dani. Sí, bueno, técnicamente tampoco es que sea muy complejo, pero tiene sus 4 cosas o 5 que organizar el zoom, la cámara, no sé qué. Es un poco lioso, pero bueno, es divertido. La verdad es que es divertido hacerlo y hablarlo y ya está. Y que se quede grabado para la posteridad, porque todas estas cosas se quedan grabadas y oye, pues si la ve alguien en el futuro dentro de 200 años, pues mira, encantados también. Nosotros ya no estaremos, pero bueno, ya me estoy enrollando. Yo ya me despido. Vamos a decir buenas noches. Buenas noches y que sea un bonito partido y quién sabe, igual hacemos otro directo con el después, con nuestras impresiones. Aunque no creo, yo trabajo mañana. Yo es que trabajo en otro sitio. Buenas noches. Vale, buenas noches. Hasta De mañana. nuestro Chao. pequeño equipo. Adiós, chao. Adiós.